Hay regresos que deberían ser felices, llenos de abrazos y el sonido de una familia reunida otra vez. Eso era exactamente lo que Héctor Rivera imaginaba mientras regresaba al pequeño pueblo donde había crecido. Después de 8 años trabajando lejos, por fin volvía a casa. No venía solo de visita, venía para celebrar el cumpleaños de sus padres. Traía un pastel, algunos regalos, y la ilusión de ver a su madre sonriendo en la cocina y a su padre sentado en el patio, como siempre. Pero cuando Héctor llegó a la casa, la puerta estaba cerrada y nadie respondió cuando llamó. Un vecino lo miró en silencio y finalmente dijo una frase que le heló la sangre. «Tus padres ya no viven aquí». Minutos después, cuando Héctor caminó hacia el viejo establo de cabras detrás del rancho, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Si crees que los padres merecen respeto sin importar la edad, escribe en los comentarios. Los padres se honran. Y si te gustan las historias que muestran que la justicia siempre llega, suscríbete al canal, porque esta historia apenas comienza. El camino hacia el pequeño pueblo de San Lorenzo seguía siendo el mismo de siempre. Una carretera estrecha rodeada de campos secos, cercas de madera viejas y el olor lejano de la tierra caliente bajo el sol de la tarde. Héctor Rivera conducía despacio, con una pequeña sonrisa en el rostro, mientras observaba el paisaje que había dejado atrás 8 años antes. Nada parecía haber cambiado demasiado. La vieja iglesia seguía en la plaza. La tienda de don Ricardo todavía tenía el mismo letrero azul medio despintado. Y el viento seguía levantando polvo sobre el camino como cuando él era niño. En el asiento de al lado había una caja blanca. Dentro estaba el pastel que había comprado esa mañana en la ciudad. Encima del pastel, escrito con letras rojas de azúcar, se podía leer: «Feliz cumpleaños, mamá y papá». Héctor miró la caja por un momento y sonrió. «Este año sí llego a tiempo», murmuró para sí mismo. Durante años había prometido volver para celebrar ese día con ellos. Pero el trabajo, la distancia y la vida siempre habían encontrado una forma de retrasarlo. Hasta ahora. Cuando finalmente giró por el camino de tierra que llevaba a la vieja casa familiar, su corazón comenzó a latir con más fuerza. Podía imaginar perfectamente lo que pasaría en unos minutos. Su madre saldría primero al escuchar el coche. Siempre era así. Doña Teresa tenía la costumbre de mirar por la ventana cada vez que escuchaba un motor en el camino. Después aparecería su padre, don Manuel, caminando despacio con esa expresión tranquila que siempre tenía. Héctor se imaginó el abrazo, las preguntas, las risas, el pastel sobre la mesa de la cocina, pero cuando el coche se detuvo frente a la casa, algo no encajaba. La puerta principal estaba cerrada. No solo cerrada, estaba cerrada con un candado. Las ventanas estaban oscuras y el patio estaba completamente vacío. Héctor frunció el ceño, apagó el motor y salió del coche. «¿Mamá?», llamó mientras caminaba hacia la puerta. Silencio. Golpeó 2 veces. «¿Papá?». Nada, solo el sonido del viento moviendo las hojas secas del patio. Héctor retrocedió un paso confundido. En ese momento escuchó una voz detrás de él. «¿Buscas a tus padres?». Héctor se giró. Era don Esteban, el vecino de la casa de enfrente. El anciano lo miraba con una expresión difícil de leer. Héctor intentó sonreír. «¿Sí? Acabo de llegar. Pensé que estarían en casa». Don Esteban guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que hizo que el corazón de Héctor se detuviera. «Hijo, tus padres ya no viven aquí». Héctor se quedó mirando a don Esteban como si no hubiera entendido bien lo que acababa de escuchar. «¿Cómo que no viven aquí?», preguntó confundido. El anciano suspiró lentamente y se apoyó en la cerca de madera que separaba las 2 casas. Durante unos segundos pareció buscar las palabras correctas. «Las cosas cambiaron», dijo finalmente. Pero esa respuesta no aclaraba nada. Al contrario, Héctor sintió que el estómago se le apretaba. Miró nuevamente la casa. Era la misma casa donde había crecido. El mismo techo de tejas rojas.
las mismas ventanas donde su madre solía poner macetas con flores. Pero ahora todo se veía diferente. Las macetas ya no estaban, el jardín estaba seco, y el viejo columpio de madera que su padre había construido cuando él era niño había desaparecido. ¿Dónde están entonces?, preguntó Héctor con más urgencia. Don Esteban bajó la mirada. Siguen aquí, en el rancho. La respuesta solo hizo que la confusión creciera. Entonces, ¿por qué no están en la casa? El anciano abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta lateral de la casa se abrió. El sonido hizo que ambos giraran la cabeza. Una mujer salió al patio con paso firme. Llevaba un vestido oscuro y el cabello recogido con cuidado. Su expresión era fría. Héctor la reconoció al instante. Patricia, la esposa de su hermano Luis. Ella se detuvo a unos metros de la puerta y cruzó los brazos al verlo. «Vaya», dijo con una sonrisa que no parecía sincera. El hijo que desapareció finalmente decidió regresar. Héctor frunció el ceño. «¿Dónde están mis padres?». Patricia lo observó unos segundos antes de responder, como si disfrutara el momento. «Tus padres ya no viven en esta casa», dijo con tranquilidad. «Eso ya lo escuché», respondió Héctor con impaciencia. «Quiero saber dónde están». Patricia soltó una pequeña risa. «No exageres. Nadie los echó. Solo tuvieron que mudarse». Héctor dio un paso hacia ella. «¿Mudarse a dónde?». Patricia giró lentamente la cabeza hacia la parte trasera del rancho. Allí, detrás del granero viejo, se veía el pequeño establo donde antes guardaban a las cabras. Luego volvió a mirar a Héctor. Su sonrisa se volvió aún más fría. «Si quieres verlos». Levantó la mano y señaló hacia el fondo del terreno. «Están en el establo de las cabras». Héctor no dijo una sola palabra. Durante unos segundos se quedó mirando a Patricia, intentando entender si lo que había escuchado era una broma cruel. Pero la expresión de la mujer no cambió. Seguía sonriendo con esa calma fría que hacía que todo pareciera aún más inquietante. Entonces, Héctor giró la cabeza lentamente hacia el fondo del rancho. Allí estaba, el viejo establo de las cabras, un edificio pequeño de madera, con el techo de lámina oxidada y las paredes desgastadas por los años. De niño, ese lugar siempre había olido a paja y tierra húmeda. Era donde su padre guardaba a los animales. Héctor comenzó a caminar hacia allí. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo en el camino. Detrás de él, Patricia no dijo nada. Solo lo observó en silencio. Don Esteban también se quedó quieto junto a la cerca. El camino hasta el establo parecía más largo de lo que Héctor recordaba. Cuando finalmente llegó a la puerta, se detuvo un momento. El corazón le latía con fuerza. No quería creer lo que estaba a punto de ver. Empujó la puerta de madera. La bisagra oxidada chirrió mientras se abría lentamente. El olor a paja húmeda llenó el aire. Dentro había poca luz. Solo algunos rayos del sol que se colaban por las grietas del techo. Héctor tardó unos segundos en acostumbrar la vista. Y entonces los vio. En un rincón del establo, sobre un montón de paja cubierta con una manta vieja, estaban sus padres. Doña Teresa estaba sentada sosteniendo una pequeña bolsa de tela entre las manos. Don Manuel estaba a su lado, con la espalda apoyada contra la pared de madera. Por un momento ninguno habló. Fue doña Teresa quien levantó primero la mirada. Sus ojos tardaron un segundo en reconocerlo. Luego se abrieron con sorpresa. «¡Héctor!». La voz le tembló. Héctor sintió un nudo en la garganta. «Mamá». Doña Teresa se levantó de inmediato. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro antes de que pudiera decir otra palabra. Caminó hacia él y lo abrazó con fuerza. «Pensé que no vendrías este año», susurró entre sollozos. Héctor la abrazó también, pero sus ojos miraban alrededor del establo. La manta vieja, las cajas de madera, un pequeño fogón improvisado en una esquina. No era un lugar donde alguien pudiera vivir, mucho menos sus padres. Héctor miró a su padre. Don Manuel intentó ponerse de pie con calma. «No hagas un escándalo, hijo», dijo con voz tranquila. «Solo estamos aquí por unos días.
Pero Héctor conocía demasiado bien a su padre, y en ese momento entendió algo. Aquello no era una visita temporal, aquello era donde estaban viviendo. El silencio dentro del establo se volvió pesado. Héctor todavía tenía un brazo alrededor de su madre cuando finalmente habló. ¿Qué está pasando aquí? Doña Teresa bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba la manta vieja sobre el montón de paja. Nada grave, hijo, murmuró. Solo estamos aquí por un tiempo. Héctor frunció el ceño. ¿Por un tiempo? ¿En un establo? Nadie respondió. El viento sopló a través de una rendija en la pared de madera, moviendo la paja en el suelo. Héctor volvió a mirar a su padre. «Papá, dime la verdad». Don Manuel suspiró lentamente. Durante toda su vida había sido un hombre orgulloso. Un hombre que nunca se quejaba. Incluso ahora, en aquel lugar indigno, intentaba mantener la calma. «No es nada que debas preocuparte», dijo con voz tranquila. «La casa necesitaba algunos arreglos, y Patricia pensó que sería mejor que nos moviéramos aquí unos días». Héctor sintió que algo dentro de él se tensaba. Patricia decidió eso. Antes de que su padre pudiera responder, una voz apareció detrás de ellos. «Claro que lo decidí». Los tres se giraron. Patricia estaba de pie en la entrada del establo. Sus brazos estaban cruzados y su expresión mostraba una mezcla de molestia y desprecio. «Pensé que ya habías terminado de llorar», Teresa dijo mirando a doña Teresa. La mujer bajó aún más la cabeza. Héctor dio un paso hacia Patricia. «¿Por qué están aquí?» Patricia soltó una pequeña risa. «No exageres». Miró alrededor del establo con indiferencia. «No es tan terrible, al menos tienen techo». Héctor apretó los puños. «Ese lugar es para animales. Y aún así es más de lo que tenían», respondió Patricia con frialdad. Don Manuel levantó la mano ligeramente. «Héctor, no hagas esto más difícil». Pero Héctor ya no podía contenerse. «Esta es su casa», dijo señalando hacia la vivienda principal. «Han vivido allí toda su vida». Patricia inclinó la cabeza. Vivían. Luego caminó un par de pasos dentro del establo. Sus tacones hundieron la paja seca bajo sus pies. Las cosas cambian. Miró directamente a Héctor. «Tu hermano y yo ahora nos encargamos del rancho». Héctor sintió que la sangre le hervía. «Eso no significa que puedas echarlos». Patricia lo miró como si estuviera hablando con un niño. «¿Echarlos?», negó con la cabeza. «Nadie los echó. Solo tuvieron que entender algo». Señaló con la mano hacia la casa y dijo con absoluta tranquilidad: «La casa ahora es mía». El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Héctor miró a su padre, luego a su madre, y en ese momento supo que algo muy oscuro estaba pasando en su propia familia. Patricia salió del establo con la misma calma con la que había entrado. El sonido de sus pasos desapareció poco a poco sobre la tierra del patio. Dentro del establo quedó un silencio incómodo. Héctor respiró hondo. Intentaba controlar la rabia que sentía en el pecho. Miró a su madre. «¿Mamá? ¿Desde cuándo están viviendo aquí?». Doña Teresa tardó unos segundos en responder. Sus manos seguían temblando mientras acomodaba la manta vieja sobre la paja. «No es tan terrible como parece», dijo en voz baja. «Solo estamos aquí mientras se arreglan algunas cosas». Héctor negó lentamente con la cabeza. «No me mientas». La mujer levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. «No queremos problemas, hijo». Héctor miró entonces a su padre. Don Manuel permanecía sentado, con la espalda recta y la mirada fija en el suelo. Durante años había sido el hombre más fuerte que Héctor conocía. El hombre que había construido aquella casa con sus propias manos. El hombre que siempre decía que nadie podía quitarle lo que había ganado con trabajo. Y ahora estaba sentado sobre un montón de paja. «¿Papá?», dijo Héctor con voz más suave. «Necesito saber qué pasó». Don Manuel guardó silencio. El viento sopló otra vez a través de las tablas sueltas del establo. Finalmente habló. «Luis y Patricia ahora manejan las cosas del rancho». «Eso no responde mi pregunta». Don Manuel levantó la mirada lentamente. Las cosas se complicaron. Pero doña Teresa ya no pudo seguir callando.
Nos dijeron que la casa ya no era nuestra. Héctor se giró hacia ella de inmediato. ¿Cómo que ya no es suya? La mujer dudó un momento. Luis firmó unos papeles con Patricia, algo sobre la propiedad del terreno. Héctor frunció el ceño. ¿Papeles? Don Manuel suspiró. No queríamos discutir. Patricia dijo que sería más fácil si nos movíamos aquí por un tiempo. ¿Y ustedes aceptaron? Es la esposa de tu hermano, respondió don Manuel con calma. No queríamos dividir a la familia. Héctor apretó los puños. Algo en toda esa historia no tenía sentido. Luis no podía vender una casa que no era suya. Esa casa había pertenecido a su padre durante más de 30 años, y don Manuel nunca habría firmado algo así sin decir nada. Héctor miró nuevamente hacia la casa principal. Las ventanas seguían oscuras. El candado en la puerta brillaba bajo el sol. Entonces volvió a mirar a su padre. «¿Papá?» Su voz ahora era firme. «Quiero ver los papeles de esa casa». El silencio que siguió dejó claro que algo mucho más grande estaba escondido detrás de todo aquello. Héctor salió del establo sin decir una palabra más. El aire de la tarde parecía más pesado que antes. Podía escuchar a las cabras moviéndose detrás de la cerca, el sonido seco de sus pezuñas contra la tierra. Pero en su cabeza solo había una pregunta. ¿Cómo era posible que la casa de su padre ahora perteneciera a Patricia? Caminó directamente hacia la cerca donde don Esteban seguía apoyado. El anciano parecía haber estado esperando. «Necesito que me diga la verdad», dijo Héctor sin rodeos. Don Esteban lo miró con calma. «Sabía que ibas a preguntar eso». Héctor cruzó los brazos. «¿Qué pasó aquí mientras yo no estaba?» El viejo suspiró. Luego miró hacia la casa principal antes de hablar. «Hace unos meses empezaron las discusiones». «¿Entre quién?» «Entre tu hermano Luis y Patricia». Héctor frunció el ceño. ¿Discusiones sobre qué? Don Esteban tardó un momento en responder. Sobre el rancho. El anciano continuó. Patricia decía que el lugar era demasiado pequeño, que la casa necesitaba renovaciones, que el terreno valía mucho más si lo manejaban ellos. Héctor ya comenzaba a imaginar hacia dónde iba esa historia. ¿Y Luis? Luis no es un mal hombre, respondió don Esteban. Pero nunca ha sabido decirle que no a su esposa. El viento movió el polvo del camino entre ellos. Un día trajeron a un hombre de la ciudad, continuó el vecino. Un abogado o algo así. Héctor sintió un nudo en el estómago. ¿Para qué? Don Esteban bajó la voz. Para firmar unos papeles. Héctor apretó los dientes. ¿Papeles de qué? Algo sobre la propiedad del rancho. El silencio que siguió fue corto, pero pesado. «¿Luis firmó?», dijo finalmente el anciano. Héctor cerró los ojos por un momento. «Pero Luis no puede vender la casa», respondió. «La casa es de mi padre». Don Esteban asintió lentamente. «Eso mismo pensé yo». Héctor abrió los ojos. «Entonces, ¿cómo Patricia dice que ahora es suya?» El anciano se inclinó un poco hacia él. «Porque eso es lo que dice el contrato que firmaron». El corazón de Héctor comenzó a latir más rápido. «Quiero ver ese contrato». Don Esteban negó con la cabeza. «No lo tienen aquí. Entonces, ¿dónde?» «Patricia lo guarda en la oficina del rancho». Héctor miró hacia la casa otra vez. Todo empezaba a tener sentido. Pero entonces don Esteban añadió algo más. Algo que cambió completamente la expresión de Héctor. «Aunque hay algo que Patricia no sabe». Héctor lo miró. «¿Qué cosa?» El anciano sonrió ligeramente. «Ese contrato tiene un problema muy grande». Héctor miró fijamente a don Esteban. «¿Qué problema?» El anciano observó la casa principal durante un momento antes de responder. Luego habló con calma. «El contrato que firmaron no es tan simple como Patricia cree». Héctor cruzó los brazos. «Explíquese». Don Esteban sacó lentamente un sobre doblado del bolsillo interior de su chaqueta. «Hace unas semanas Patricia vino a preguntarme algo». «¿A usted?» «Sí». El anciano sonrió con cierta ironía. «A veces la gente olvida que yo fui notario durante 30 años». Héctor levantó ligeramente las cejas.
Don Esteban abrió el sobre y sacó una hoja doblada. Ella quería saber si el contrato estaba bien hecho. Extendió el papel hacia Héctor. Es una copia. Héctor tomó la hoja y comenzó a leer. El documento hablaba sobre la transferencia de la propiedad del rancho. Los nombres estaban claros: Luis Rivera, Patricia Salgado. Pero algo no encajaba. Héctor frunció el ceño mientras bajaba la mirada hacia la parte inferior del documento. Allí estaban las firmas. Una de ellas supuestamente pertenecía a don Manuel Rivera. Esto, murmuró Héctor. Don Esteban lo observaba en silencio. ¿Qué ves? Héctor acercó el papel a la luz del sol. Había crecido viendo a su padre firmar documentos. En el banco, en la escuela, en cada papel importante de la familia. Y esa firma no era la misma. Las letras eran diferentes. El trazo era más corto. Esta no es la firma de mi padre, dijo finalmente. Don Esteban asintió lentamente. Eso mismo pensé yo. El viento levantó un poco de polvo en el camino entre ellos. Héctor volvió a mirar el documento. Entonces, ¿ese contrato? No tiene validez legal, terminó don Esteban. Héctor levantó la mirada. ¿Estás seguro? El anciano respondió sin dudar. Completamente. Héctor sintió cómo algo cambiaba dentro de él. Durante horas había sentido rabia, impotencia, frustración. Pero ahora, por primera vez desde que llegó al rancho, aparecía algo diferente. Esperanza. Patricia cree que esa casa es suya, dijo Héctor. Don Esteban negó lentamente. Pero hay un detalle que ella nunca entendió. Héctor esperó. Entonces el anciano dijo las palabras que cambiarían todo. Tu padre nunca firmó ese documento. Héctor regresó al establo con el documento todavía en la mano. El sol ya comenzaba a bajar detrás de las colinas, tiñendo el rancho con una luz naranja suave. Dentro del establo, sus padres seguían sentados sobre la paja. Doña Teresa levantó la mirada cuando lo vio entrar. ¿Dónde estabas, hijo? Héctor se detuvo frente a ellos. Durante unos segundos no dijo nada. Solo observó a su padre. Las manos de don Manuel estaban apoyadas sobre sus rodillas, ásperas por años de trabajo en el campo. Aquellas manos habían construido la casa que ahora Patricia decía que era suya. ¿Papá? Dijo Héctor finalmente. ¿Firmaste algún documento para darle la casa a Luis o a Patricia? Don Manuel negó con la cabeza. Nunca. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro, respondió el anciano con calma. Esa casa la construí yo. No iban a entregarla así nada más. Héctor levantó el documento. Entonces alguien está mintiendo. Doña Teresa miró el papel con nerviosismo. Héctor, por favor, no hagas esto más grande. ¿Ya es grande, mamá? El silencio cayó otra vez dentro del establo. Héctor respiró hondo. Patricia cree que la casa es suya porque tiene este contrato. Don Manuel observó el documento. ¿Y lo es? Héctor negó lentamente. No. Luego miró directamente a su padre. Tu firma no está aquí. Don Manuel frunció ligeramente el ceño. Entonces ese papel no vale nada. Exactamente. Doña Teresa apretó las manos con fuerza. Hijo, Patricia no es una persona fácil. Si la enfrentas, esto puede romper a la familia. Héctor la miró con suavidad. Mamá, la familia ya está rota. Miró alrededor del establo. La paja, las tablas viejas, el olor de los animales. Ustedes no deberían estar viviendo aquí. Don Manuel bajó la mirada. A veces es mejor evitar problemas. Pero Héctor negó con firmeza. No esta vez. Guardó el documento dentro de su chaqueta. Luego dijo algo que sorprendió a sus padres. Mañana vamos a celebrar tu cumpleaños, papá. Don Manuel levantó la cabeza. ¿Aquí? Héctor sonrió ligeramente. No. Miró hacia la casa grande del rancho. En la casa. Doña Teresa se quedó en silencio. Pero Patricia también estará ahí, interrumpió Héctor. Luego añadió con calma. Porque mañana no solo vamos a celebrar un cumpleaños. Sus ojos se endurecieron. También vamos a descubrir la verdad. La mañana siguiente llegó con un silencio extraño en el rancho.
El sol apenas comenzaba a iluminar los campos cuando Héctor ya estaba despierto. Había pasado gran parte de la noche pensando en lo que iba a hacer. No era solo por la casa, era por algo mucho más profundo. Por la dignidad de sus padres, por los años que habían trabajado para construir ese lugar, y por la humillación que habían sufrido en silencio. Héctor salió del establo mientras el aire fresco de la mañana todavía se sentía húmedo. Sus padres lo miraron con preocupación. «Hijo», dijo doña Teresa, «no necesitas hacer todo esto». Pero Héctor negó con suavidad. «Hoy es el cumpleaños de papá». Don Manuel levantó una ceja. «Nunca celebramos mucho ese día». «Hoy sí», respondió Héctor. Luego miró hacia la casa principal. «Porque esa casa sigue siendo tuya». Un par de horas después, el patio frente a la casa comenzaba a verse diferente. Héctor había colocado una mesa sencilla bajo el viejo árbol, que siempre había dado sombra al patio. Encima de la mesa estaba el pastel que había traído de la ciudad. Las letras rojas todavía se veían claras sobre el glaseado blanco. «Feliz cumpleaños, papá». Doña Teresa colocó algunos platos mientras miraba nerviosa hacia la casa. Patricia no va a estar contenta con esto. Don Manuel suspiró. «No quiero problemas». Pero antes de que pudieran decir algo más, la puerta de la casa se abrió. Patricia apareció en el umbral. Vestía de manera elegante, como si estuviera lista para recibir visitas importantes. Sus ojos recorrieron el patio lentamente. Luego se detuvieron en la mesa. «¿Qué significa esto?» Héctor levantó la mirada con calma. «Un cumpleaños». Patricia cruzó los brazos. «Esta casa no es un restaurante familiar. Tampoco es una prisión», respondió Héctor. En ese momento, otra figura apareció detrás de Patricia. Era Luis. El hermano de Héctor parecía cansado. Había ojeras bajo sus ojos y evitaba mirar directamente a sus padres. «Hola, Luis», dijo Héctor. Luis asintió con un gesto incómodo. «No sabíamos que ibas a organizar algo aquí». Héctor señaló el pastel. «Es el cumpleaños de papá». Luis miró el pastel. Luego miró a su padre. Durante un segundo pareció sentir vergüenza, pero Patricia habló antes que él. «Esto no puede hacerse aquí. ¿Por qué no?», preguntó Héctor. Patricia se acercó unos pasos. «Porque esta casa ya no pertenece a ellos». El silencio cayó otra vez en el patio. Héctor sostuvo su mirada. «Eso es lo que tú crees». Patricia soltó una pequeña risa. «No es lo que creo, es lo que dice el contrato». Héctor inclinó la cabeza ligeramente. «Sí, el contrato». Luis levantó la mirada al escuchar esas palabras. «Héctor». Pero Héctor levantó la mano para detenerlo. «No te preocupes». Luego miró nuevamente a Patricia. «En realidad, este cumpleaños es perfecto para hablar de eso». Patricia frunció el ceño. ¿Hablar de qué? Héctor respiró hondo. El momento que había estado preparando finalmente había llegado. Del contrato. Patricia sonrió con seguridad. «No hay nada que discutir. Tal vez no para ti». Héctor miró hacia el camino que llevaba al rancho. Entonces dijo algo que cambió el ambiente del patio. «Pero hay alguien más que también quería venir hoy». Luis frunció el ceño. «¿Quién?». Héctor respondió con calma. «Alguien que entiende muy bien ese contrato». Y justo en ese momento, se escuchó el sonido de un automóvil acercándose por el camino de tierra. El sonido del automóvil acercándose por el camino de tierra rompió el silencio del patio. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Una nube de polvo se levantó lentamente detrás del vehículo mientras se detenía frente al portón del rancho. Héctor no se movió. Patricia frunció el ceño. «¿Quién es ahora?», preguntó con molestia. La puerta del automóvil se abrió. Un hombre mayor bajó con movimientos tranquilos. Llevaba un traje gris claro y una pequeña carpeta de cuero bajo el brazo. El sol de la mañana iluminó su rostro cuando cerró la puerta del coche. Don Ricardo Valdés, un abogado conocido en el pueblo. Luis lo reconoció inmediatamente. «¿Qué hace él aquí?», murmuró. Héctor respondió sin apartar la mirada del visitante. «Lo invité». El abogado caminó hacia el patio con paso sereno.
Cuando llegó frente a la mesa donde estaba el pastel, saludó primero a don Manuel. «Buenos días, don Manuel». El anciano respondió con sorpresa. «Buenos días, Ricardo. No sabía que vendrías». El abogado sonrió ligeramente. «Tampoco yo, hasta que Héctor me llamó ayer». Luego miró a Patricia. Ella levantó la barbilla con una sonrisa segura. «Supongo que viene por lo mismo que todos». El abogado inclinó la cabeza. «Eso depende». Patricia cruzó los brazos. «No hay nada que discutir». Miró a todos en el patio. La casa ya no pertenece a don Manuel. Luis se movió incómodo a su lado. «Patricia». Pero ella lo ignoró. «Firmamos un contrato legal», continuó. «Todo está en orden». El abogado escuchó en silencio. Luego habló con calma. «Eso es exactamente lo que me gustaría revisar». Patricia soltó una pequeña risa. «¿Revisar? ¿Sí?» El abogado levantó la carpeta que llevaba en la mano. Porque cuando alguien afirma ser dueño de una propiedad, lo primero que debemos ver es el contrato. Héctor apoyó las manos sobre la mesa. «Eso mismo pensé». Patricia lo miró con irritación. «No necesito mostrarle nada a nadie». El abogado respondió con tranquilidad. «Tal vez no». Luego añadió con voz firme. «Pero si el contrato es válido, no debería haber ningún problema en verlo». Luis tragó saliva. La tensión en el patio comenzaba a sentirse como una cuerda a punto de romperse. Patricia dudó por un momento. Pero su orgullo fue más fuerte. «Está bien», dijo finalmente. «Tengo el documento en la oficina del rancho». Miró al abogado con desafío. «Cuando lo vea, entenderá que todo esto es una pérdida de tiempo». El abogado asintió lentamente. «Tal vez». Luego añadió algo que hizo que el ambiente cambiara otra vez. «Pero hay una condición». Patricia frunció el ceño. «¿Cuál?» El abogado sostuvo su mirada. «Quiero ver el documento original». El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el viento pareció detenerse. El patio del rancho quedó en silencio mientras Patricia caminaba hacia la oficina. Sus pasos eran rápidos, pero su espalda rígida dejaba ver que algo había cambiado en su seguridad. Luis la siguió con la mirada. «No era necesario traer a un abogado», murmuró con nerviosismo. Héctor no respondió. Simplemente se quedó de pie junto a la mesa donde estaba el pastel, observando el camino por donde Patricia había desaparecido. El abogado don Ricardo cruzó las manos detrás de la espalda y miró alrededor del patio. «Bonito lugar», comentó con calma. «Tu padre trabajó muchos años aquí». Don Manuel bajó la mirada. «Toda una vida». Luis se movió incómodo. «No queríamos hacer nada malo», dijo de repente. Héctor lo miró. «Entonces, explícame qué hicieron». Luis abrió la boca, pero no alcanzó a responder. La puerta de la oficina se abrió de nuevo. Patricia regresó con una carpeta azul en la mano. Su expresión volvía a ser segura. «Aquí está», dijo. Caminó directamente hacia el abogado y colocó el documento sobre la mesa. Contrato de transferencia de propiedad. Don Ricardo abrió la carpeta lentamente. Sus ojos recorrieron cada línea con paciencia. El silencio volvió a caer sobre el patio. Solo se escuchaban las hojas del árbol moviéndose con el viento. Patricia observaba al abogado con una sonrisa ligera. Como puede ver, todo está perfectamente legal. El abogado no respondió. Pasó la página, luego otra. Finalmente llegó al final del documento. Allí estaban las firmas. Luis Rivera, Patricia Salgado, y la firma que supuestamente pertenecía a don Manuel Rivera. Don Ricardo sacó unas gafas pequeñas del bolsillo y se las colocó. Luis tragó saliva. «Todo está bien, ¿verdad?», preguntó Patricia. El abogado no respondió inmediatamente. Primero acercó el documento a la luz. Luego observó la firma con detenimiento. Héctor se cruzó de brazos. El momento que había esperado estaba llegando. Don Ricardo levantó la mirada lentamente. «Luis». El hombre se sobresaltó. «¿Sí? ¿Estabas presente cuando don Manuel firmó esto?». Luis dudó. Sus ojos se movieron hacia Patricia. Ella le lanzó una mirada rápida, una mirada que parecía una advertencia. «Sí».
respondió Luis finalmente. Claro. El abogado inclinó ligeramente la cabeza. ¿Estás seguro? Luis no respondió de inmediato. El silencio se volvió incómodo. Don Manuel miraba a su hijo con tristeza. Doña Teresa apretó las manos. Héctor dio un paso hacia adelante. Luis. Su voz era firme pero tranquila. Mírame. Luis levantó la cabeza lentamente. ¿Papá firmó ese documento frente a ti? El hombre abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Patricia habló rápidamente. Por supuesto que firmó. Pero don Ricardo levantó una mano. ¡Un momento! Sus ojos volvieron al papel. Luego dijo algo que cambió todo. Hay un pequeño problema. Patricia frunció el ceño. ¿Qué problema? El abogado giró el documento hacia todos en la mesa. Señaló la firma con su dedo y dijo con absoluta tranquilidad: Esta firma no pertenece a don Manuel. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire mismo había dejado de moverse. Luis bajó la mirada y por primera vez, Patricia dejó de sonreír. El silencio en el patio se volvió insoportable. Las palabras del abogado parecían flotar todavía en el aire. Esta firma no pertenece a don Manuel. Patricia fue la primera en reaccionar. Eso es absurdo, dijo rápidamente. Su voz sonaba más alta de lo normal. Claro que es su firma. Don Ricardo no levantó la voz. Simplemente volvió a mirar el documento. He visto miles de firmas en mi vida, respondió con calma, y puedo decir con bastante seguridad que esta no es una de ellas. Patricia negó con la cabeza. Está equivocado. Pero nadie parecía convencido. Luis evitaba mirar a cualquiera. Sus ojos estaban fijos en el suelo. Héctor dio un paso hacia él. Luis. El hombre levantó la cabeza lentamente. Necesito que respondas una cosa. Luis tragó saliva. ¿Papá firmó ese contrato frente a ti? El silencio volvió a caer. Patricia habló rápidamente. Claro que sí. Pero don Ricardo levantó la mano. Quiero que responda él. Luis respiró hondo. Parecía estar luchando contra algo dentro de sí mismo. Luis, dijo don Manuel con voz tranquila. Solo di la verdad. Aquellas palabras parecieron pesar más que cualquier otra cosa. Luis cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, ya no miraba a Patricia. Miraba a su padre. «¡Papá!». Su voz tembló. Patricia dio un paso hacia él. «Luis, no digas tonterías». Pero él continuó. «Papá nunca firmó ese contrato». El patio entero quedó en silencio. Doña Teresa llevó una mano a su boca. Patricia se giró hacia él con furia. «¿Qué estás diciendo?». Luis habló más fuerte esta vez. «Estoy diciendo la verdad». Respiró profundamente. Patricia trajo el documento ya preparado. Señaló la mesa. Dijo que solo necesitábamos firmarlo nosotros. «Eso es mentira», interrumpió Patricia. Pero Luis la ignoró. «Le pregunté por la firma de papá». Su voz se volvió más baja, y ella me dijo que no importaba. Héctor apretó los puños. ¿No importaba? Luis negó lentamente. Dijo que nadie iba a revisar eso. Patricia dio un paso hacia él. ¿Estás inventando cosas? Pero Luis ya no retrocedió. Tú me dijiste que era solo un trámite. El abogado don Ricardo cerró lentamente la carpeta. Eso explica muchas cosas. Patricia miró alrededor del patio. Por primera vez parecía darse cuenta de que estaba perdiendo el control. Esto es ridículo, dijo. Un simple error no cambia nada. Pero Héctor respondió con calma. No es un error. Miró el documento, luego la miró directamente a los ojos. Es fraude. El viento movió las hojas del árbol sobre la mesa, y por primera vez desde que comenzó todo. Patricia no tenía una respuesta inmediata. El patio del rancho parecía más pequeño ahora. Las palabras de Luis habían cambiado todo. Patricia me dijo que no importaba. Patricia lo miraba como si acabara de escuchar una traición imposible. ¿Estás loco?, dijo con furia. No puedes decir eso. Luis ya no evitaba su mirada. Por primera vez desde que empezó toda la discusión, parecía decidido. Es la verdad. Patricia dio un paso hacia él. ¿La verdad?
Su voz se volvió más dura. La verdad es que este rancho se estaba cayendo a pedazos. Se giró hacia todos los presentes. ¿Alguien cree que don Manuel podía seguir manteniendo este lugar? El anciano no respondió. Pero Héctor sí. Ese no era tu derecho decidirlo. Patricia levantó la barbilla. Luis y yo íbamos a mejorar el rancho. ¿Mejorarlo?, repitió Héctor. Sí, su voz subió aún más. Invertir dinero, construir algo nuevo, señaló la casa. Esta casa vale mucho más de lo que ustedes creen. Don Ricardo cerró lentamente la carpeta que tenía en la mano. Eso puede ser cierto, dijo con calma. Pero no cambia la ley. Patricia lo miró con irritación. No me interesa su opinión. El abogado no se movió. ¿Debería interesarle? El silencio volvió a caer sobre el patio. Don Ricardo continuó. Si se demuestra que este contrato fue firmado con una firma falsificada, levantó ligeramente el documento. Entonces no solo es inválido. Hizo una breve pausa. También puede considerarse fraude. Las palabras parecieron golpear el aire. Patricia abrió los ojos. Eso es ridículo. Pero el abogado siguió hablando. Fraude documental, manipulación de propiedad, intento de apropiación ilegal. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Luis bajó la mirada. Doña Teresa se aferró al brazo de su esposo. Patricia miró alrededor del patio. Por primera vez parecía darse cuenta de que todos la estaban observando de forma diferente. Ya no con respeto, sino con desconfianza. Esto es absurdo, dijo finalmente. Todo fue idea de Luis. Luis levantó la cabeza con sorpresa. ¿Qué? Tú querías vender el rancho. Héctor dio un paso hacia adelante. Eso no es cierto. Patricia lo miró con rabia. ¿Y tú qué sabes? Ni siquiera estabas aquí. Héctor sostuvo su mirada sin moverse. Pero ahora sí estoy. Luego señaló la casa detrás de ellos. Y esa casa sigue perteneciendo a mi padre. El abogado asintió lentamente. Legalmente, así es. Patricia respiró con dificultad. Durante años había controlado cada discusión dentro de aquella familia. Pero ahora todo estaba cambiando. Luis ya no estaba de su lado. El abogado estaba allí. Y Héctor no parecía dispuesto a retroceder. El silencio volvió a llenar el patio. Finalmente, Héctor habló. Hay algo más que deberías entender. Patricia lo miró. ¿Qué? Héctor respondió con calma. Esto aún no ha terminado. El patio del rancho permanecía en silencio. Después de las palabras del abogado, nadie parecía saber qué decir. Don Ricardo cerró la carpeta con calma y miró a todos los presentes. Legalmente dijo con voz tranquila, este contrato no tiene validez. Las palabras fueron claras, firmes, irrefutables. Patricia dio un paso atrás. Eso no significa nada, murmuró. Podemos arreglarlo. Pero el abogado negó con la cabeza. No hay nada que arreglar. Levantó ligeramente el documento. La propiedad del rancho sigue perteneciendo a don Manuel Rivera. Doña Teresa dejó escapar un suspiro tembloroso. Luis cerró los ojos por un momento. Y Héctor simplemente asintió. Era lo que siempre había sabido. Patricia miró alrededor del patio como si buscaras a alguien que la apoyara. Pero nadie habló. Ni Luis, ni los vecinos que comenzaban a asomarse desde la cerca. Por primera vez, Patricia estaba completamente sola. Esto no puede terminar así, dijo con rabia. Héctor dio un paso hacia ella. En realidad, sí puede. Su voz era firme, pero no agresiva, solo segura. Mi padre nunca vendió esta casa. Miró hacia el edificio detrás de ellos, la misma casa donde había crecido. Y ahora es momento de que él vuelva a vivir en ella. Patricia apretó los puños. No pueden echarme. Pero don Ricardo respondió con calma. Legalmente, sí pueden. El silencio volvió a caer sobre el patio. Finalmente Luis habló. Su voz era baja. Patricia, vámonos. Ella lo miró con incredulidad. ¿Qué dijiste? Luis respiró hondo. Esto ya se acabó. Patricia lo observó como si no reconociera al hombre frente a ella. ¿Ahora me abandonas? Luis bajó la mirada. No debimos hacer esto.
Doña Teresa observaba la escena con lágrimas en los ojos. Don Manuel permanecía en silencio. Entonces, Héctor se giró hacia su padre. «Papá». El anciano levantó la mirada. «La casa sigue siendo tuya». Durante unos segundos, nadie se movió. El viento movió lentamente las ramas del árbol sobre la mesa del cumpleaños. Finalmente, don Manuel dio un paso, luego otro. Caminó lentamente hacia la puerta de la casa. Su mano se detuvo frente a la cerradura. Durante meses había mirado aquella puerta desde lejos, pero ahora la abrió. La puerta crujió suavemente. El interior de la casa estaba oscuro y tranquilo. Don Manuel permaneció en el umbral unos segundos. Luego entró. Doña Teresa se llevó la mano al pecho, y por primera vez en mucho tiempo, el rancho volvió a sentirse como un hogar. El interior de la casa olía a madera vieja y recuerdos. Durante meses había permanecido cerrada, pero aún así, cada rincón seguía siendo familiar. Don Manuel avanzó lentamente por la sala, observando las paredes como si estuviera viendo un lugar que había olvidado. Las fotografías familiares todavía colgaban en el mismo sitio. El viejo reloj seguía sobre la repisa. Doña Teresa entró detrás de él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Pensé que nunca volveríamos aquí», susurró. Don Manuel tocó la mesa de madera que él mismo había construido años atrás. «Esta casa siempre fue nuestra». Héctor entró en ese momento. Traía la caja blanca con el pastel en las manos. La colocó sobre la mesa del comedor. «Creo que todavía nos falta algo importante». Don Manuel lo miró con curiosidad. «¿Qué cosa?» Héctor sonrió ligeramente. «El cumpleaños». Doña Teresa dejó escapar una pequeña risa entre lágrimas. Con todo lo que pasó, lo había olvidado. Héctor encendió las velas sobre el pastel. La luz pequeña iluminó el rostro cansado de su padre. «Vamos», dijo Héctor. «Pide un deseo». Don Manuel observó las velas durante unos segundos. Luego sopló suavemente. Las llamas desaparecieron. Un pequeño aplauso rompió el silencio. Luis estaba de pie cerca de la puerta. Su expresión era seria. «¿Papá?» Don Manuel levantó la mirada. Luis dio un paso hacia adelante. «Lo siento». El silencio volvió a llenar la habitación. «Debí detener todo esto desde el principio», continuó Luis. «Pero dejé que Patricia tomara decisiones que nunca debieron tomarse». Doña Teresa lo miró con tristeza. «Sigue siendo nuestro hijo». Luis bajó la cabeza. «No sé si lo merezco». Don Manuel caminó lentamente hacia él. Luego colocó una mano sobre su hombro. «Todos cometemos errores». Luis levantó la mirada con sorpresa, pero don Manuel continuó. «Lo importante es aprender de ellos». Héctor observaba la escena en silencio. Entonces habló. «En realidad, hay algo más». Todos lo miraron. Héctor sacó un pequeño sobre del bolsillo de su chaqueta. Lo colocó sobre la mesa. «Ese no era el único regalo que traje». Doña Teresa frunció el ceño. «¿Qué es eso?» Héctor abrió el sobre. Dentro había un documento. Lo empujó suavemente hacia su padre. Don Manuel lo tomó con cuidado. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas del papel. Y poco a poco, su expresión cambió. «Héctor, quería asegurarme de que esto nunca vuelva a pasar». Don Manuel levantó la mirada. «¿Compraste el terreno vecino?» Héctor asintió. «Ahora el rancho es más grande». El anciano permaneció en silencio. Luego, abrazó a su hijo. Y en ese momento comprendió algo. El verdadero regalo de aquel cumpleaños no era el pastel, era la familia que todavía seguía unida. Los días siguientes fueron diferentes en el rancho. La casa volvió a llenarse de vida poco a poco. Las ventanas se abrieron para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Doña Teresa pasó horas limpiando cada rincón con la misma paciencia que siempre había tenido. Cada objeto parecía contar una historia. Cada habitación guardaba recuerdos. Don Manuel caminaba por el patio observando el lugar como si lo estuviera viendo por primera vez. El árbol bajo el que habían celebrado el cumpleaños seguía allí. La mesa aún estaba en el mismo lugar. Pero ahora todo se sentía distinto.
más tranquilo, más justo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar sobre los campos, Héctor estaba reparando una cerca cerca del establo. Luis se acercó lentamente. ¿Necesitas ayuda? Héctor levantó la mirada. Durante un segundo ninguno dijo nada. Luego Héctor le pasó una herramienta. Sujeta esto. Luis comenzó a trabajar junto a él. El sonido del martillo contra la madera llenó el aire. Gracias por no rendirte, dijo Luis después de un momento. Héctor continuó trabajando. No lo hice solo. Luis miró hacia la casa donde sus padres estaban sentados en el porche. Papá siempre fue fuerte. Héctor asintió. Más fuerte de lo que creíamos. El trabajo continuó en silencio durante unos minutos. Finalmente Luis habló otra vez. Voy a arreglar las cosas. Héctor lo miró. Eso espero. Luis respiró hondo. Quiero quedarme y ayudar en el rancho. Héctor se quedó pensativo un momento. Luego asintió. Entonces tendrás que trabajar duro. Luis sonrió levemente. Eso ya lo sé. En ese momento doña Teresa los llamó desde la casa. La cena está lista. Los dos hermanos caminaron hacia el porche. Don Manuel estaba sentado en su silla favorita, el mismo lugar donde siempre había estado. Cuando vio a sus hijos acercarse, sonrió. Pensé que tardarían más. Héctor se sentó junto a él. Todavía tenemos mucho trabajo por delante. Don Manuel miró los campos que se extendían frente al rancho. Siempre lo hay. Doña Teresa colocó los platos sobre la mesa. El aroma de la comida llenó el aire. La noche caía lentamente sobre el campo. Las luces de la casa brillaban cálidas en la oscuridad. Héctor observó a su familia, su madre sirviendo la comida, su padre contando una historia, su hermano escuchando en silencio. Durante años había creído que el éxito estaba lejos de aquel lugar, pero ahora entendía algo diferente. A veces, el lugar más importante del mundo es simplemente donde está tu familia. Y aquella noche, mientras la risa volvía a llenar la casa del rancho, Héctor supo que había tomado la decisión correcta al regresar, porque algunas historias no terminan cuando se hace justicia. A veces, es justo ahí cuando comienzan de verdad. Hay historias que hablan de casas, pero esta historia nunca fue realmente sobre una casa. Fue sobre dignidad. Don Manuel y doña Teresa trabajaron toda su vida para construir ese hogar. No solo con ladrillos y madera, sino con sacrificios, madrugadas y años de esfuerzo silencioso. Y aún así, en un momento de ambición y egoísmo, alguien creyó que podía arrebatárselo todo. Pero hay algo que muchas personas olvidan. Las casas pueden tener dueños en papeles, pero los hogares pertenecen a quienes los construyen con amor. Héctor regresó pensando que venía solo a celebrar un cumpleaños, pero terminó defendiendo algo mucho más grande: el respeto a sus padres. Porque cuando una familia olvida de dónde viene, también corre el riesgo de perder quién es. Por suerte, en esta historia la verdad salió a la luz, y la justicia llegó antes de que fuera demasiado tarde. Los padres no necesitan riquezas para ser respetados. Solo necesitan algo que debería ser simple, pero que muchas veces se olvida: gratitud. Si crees que los padres merecen respeto hasta el último día de su vida, escribe en los comentarios: los padres se honran. Y si te gustan las historias donde la verdad siempre termina saliendo a la luz, suscríbete al canal. Porque todavía hay muchas historias como esta. Historias que nos recuerdan lo que realmente importa.